Hola, es en la enfermedad por el nuevo coronavirus, por el COVID-19, es importante detectar a los enfermos y a los que puedan estar enfermos y no lo manifiestan, porque ya sabemos que hay muchos que son portadores sanos. Por ejemplo, los niños, los jóvenes, suelen tener la enfermedad sin dar ninguna manifestación. Y otro problema también es que algunos que van a dar manifestaciones, antes de que las den, ya son infecciosos 1 o 2 días antes. Entonces, de acuerdo a la epidemiología mundial, para el control estricto, es muy importante detectar a las personas, porque en relación con el virus, hay de muchos tipos de personas, digamos. Hay los que están enfermos, los que pudieran estar enfermos porque tienen manifestaciones clínicas, los que han estado en contacto con los que están enfermos están bien, los que están sanos y que no tienen ninguna relación epidemiológica ni ningún contacto, y finalmente los que ya curaron de haber estado enfermos. Si se fijan, son 5 tipos diferentes de personas. Y para la epidemiología y el control de la enfermedad sería muy importante poderlos identificar. Hay distintos tipos de laboratorio, pero de pruebas de laboratorio para identificar al virus. Sabemos que el virus es una familia de coronavirus que tienen una membrana que roban de la célula de la persona. Cuando salen de la célula, roban parte de su membrana, con lo que forman esta membrana. Tiene unas espículas, que esto es con lo que se va a unir a la célula de la persona que va a infectar para finalmente inyectarle su RNA, que es el ácido ribonucleico. Realmente en español es el ARN, el ácido ribonucleico. Entonces las pruebas de laboratorio reflejan esto. Hay primero las estándares, las que detectan el ARN del virus. Esas pruebas cuestan alrededor de unos $150 por prueba, porque no son sencillos. Tienes que tomar la muestra generalmente de una de las fosas nasales, o introduces un hisopo o lo metes hasta la garganta. La persona que toma la muestra está en un riesgo porque la persona a la que se le toma la muestra suele toser o estornudar. Entonces tiene que vestirse para no aspirar las secreciones o el vapor que se va a generar. Otra cosa es que hay que extraer el ácido ribonucleico. Hay un kit, un equipo para extraer el ácido ribonucleico. Luego en una máquina hay que amplificarlo, el proceso que se llama, generalmente la técnica es de PCR o reacción en cadena de polimerasa. Y luego hay que, a través de un proceso, identificar que esa amplificación que se hizo corresponde al virus. Es técnicamente complejo y por eso es que en muchos países no se ha tenido la prueba. Cuando hay virus, esta prueba es positiva. Una manera más fácil de hacerlo sería poder identificar esta agujita del virus, lo que se llama el antígeno, este pedacito poderlo identificar. Solo que para poderlo identificar tendríamos que formar, para identificar eso que se llama el antígeno, tendríamos que fabricar un anticuerpo en un ratón. Ese anticuerpo tarda meses y muy probablemente las pruebas de antígeno no las vamos a tener pronto, porque esto que es un anticuerpo que se llama monoclonales, para poder identificar el antígeno, vamos a tardar un buen tiempo en tenerlos y difícilmente creo que tendremos buenas pruebas de detección de antígenos que podrían parecerse un poco a estas pruebas de detección de ARN y se pueden hacer, digamos, en una tablita de plástico. Le pones una gotita de sangre y aquí te menciona si es positivo o negativo. Es un poco como se hacen las pruebas de embarazo. Y estas, cuando ya se logran hacer, son económicas, digamos unos, vamos a decir unos $20. Serían muy importantes para la salud pública. El problema es que todavía no las tenemos. Hay otras pruebas que le llaman también pruebas rápidas, que son de detección de anticuerpos,
que es precisamente esto. Nosotros cuando enfermamos lanzamos anticuerpos contra los agentes patógenos y este es un poco más fácil de identificar. Hay de distintos tipos, hay los que se llaman IgG, inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M. Y es relativamente fácil de hacer esas pruebas porque esta aguja del virus se puede sintetizar, digamos, en el laboratorio y entonces se puede hacer en esta misma prueba que parecía una prueba de embarazo, se pone aquí el antígeno y si tú le pones la sangre del paciente, corre aquí y se junta el antígeno que tienes con el anticuerpo que quieres detectar y te da aquí ya positivo o negativo. El caso es que estas pruebas son más sencillas de hacer. El problema es que para que estas pruebas sean positivas, tiene que pasar un tiempo. Cuando tú llegas en los primeros días con la enfermedad, en ese momento todavía el cuerpo no ha tenido el tiempo de formar los anticuerpos. Pasará un tiempo de que tú te enfermas en el tiempo cero y generalmente varios días después aquí empiezan a aparecer los anticuerpos. Primero los de tipo IgM, y luego esta sería la IgM y luego la IgG que se queda de por vida. La IgM desaparece poco después. Pero necesitas pasar este tiempo para que se formen los anticuerpos. Esto es lo que se conoce como el periodo de ventana. Y entonces, cuando tú llegas con la enfermedad, esa prueba va a ser negativa aunque estés enfermo. Esta prueba sería en todo caso importante para detectar a los que ya tuvieron la enfermedad y ya se curaron, porque vas a detectar esta fracción, ese anticuerpo. Pueden ya estar curados 3 meses después, 6 meses después, ya van a ser positivas. Pero para que sean positivas necesita haber pasado por lo menos ya una semana de que empezaron los síntomas para que empiecen a servir estas pruebas. Malamente, estas pruebas de detección de anticuerpos se están ofreciendo en algunos laboratorios como si fueran esta otra. Y entonces al que ya tiene la enfermedad le dices que no tiene nada. Y ese es el problema, que no podemos disponer básicamente actualmente de esta prueba porque es muy cara. Y además, en el mundo se han acabado ya los reactivos para extraer el ARN del virus. Hay una gran escasez en el mundo ya de estas pruebas que además son muy caras. Y si tú quieres hacer miles para identificar a los que ya están enfermos o a los que parezcan tener manifestaciones clínicas compatibles, necesitarías hacer miles para poder discriminar a los que están enfermos y separarlos del resto de la sociedad. Es lo que han hecho sociedades, por ejemplo, como Corea, Singapur y buena parte de China han hecho eso. Estas pruebas de antígeno, mientras no tengamos los anticuerpos monoclonales desarrollados en ratón, no vamos a tener buenas pruebas de antígeno y yo sospecho que vamos a tardar todavía varios meses en tener buenas pruebas de antígeno. Finalmente, estas pruebas de anticuerpo también, por desgracia, no te sirven en el momento agudo por lo que decíamos, por el periodo de ventana que necesita por lo menos una semana. Conclusión, pues tenemos un problema, porque para los epidemiólogos, los infectólogos, las autoridades de salud, sería muy importante hacer muchas más pruebas, sobre todo que ya entramos en muchos países en un periodo de cuarentena. Pero para salir de la cuarentena de manera escalonada, ordenada, regionalizada, como le hace, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, para decir, bueno, yo quiero salir de la cuarentena, pero darme cuenta de cuánta gente está enferma. Pues yo necesito hacer muchas pruebas. Solo que aquí está, ¿qué tanto dinero tienes para hacer miles? Todavía no tienes estas que te podrían servir. Y estas no te sirven para detectar a la persona que está agudamente enferma. Ese es el problema que tenemos actualmente con las pruebas en los laboratorios. Y mientras no tengamos manera de probar a miles de personas, va a ser muy difícil que logremos el control de este asunto. Por lo menos en las primeras etapas, porque ya sabemos que el virus va a venir en varias oleadas. Muchas gracias.